Dios te bendiga. Esta es tu pastora Nanette Lafosé y tu canal Mirad que nadie os engañe. Hace tiempito que no habíamos podido grabar, pero en esta ocasión nos hemos movido a una esquinita del santuario donde nosotros pastoreamos, ¿verdad? Y vamos a estar grabando en esta ocasión aquí. Vamos a traer un tema en el día de hoy muy importante debido a muchas confusiones que he estado escuchando con relación al rapto de la iglesia. Y es el tema, evidencias reales de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Así que estate pendiente porque tengo un buen material para compartir contigo en este programa. No te apartes de tu canal, mirad que nadie os engañe. Si en tu mente hay oscuridad y turbación por las muchas voces que oyes a tu alrededor, Dios tiene palabra para ti. Mirad que nadie os engañe. Y vamos a pasar ahora al estudio. Vamos a estar hablando sobre evidencias reales de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y el periodo de la gran tribulación es un periodo que fue diseñado para enjuiciar el mundo pecador que ha rechazado a Cristo como Salvador. Este periodo nunca fue diseñado para que la iglesia estuviera presente, porque la iglesia no necesita ser enjuiciada, sino que esto vino para derramar los juicios de parte de Dios sobre el mundo que rechazó a Cristo, que arrastró el nombre de Cristo, que fue rebelde contra el Señor y su palabra. Pero también es un periodo donde Dios va a trabajar con el pueblo de Israel para irlo preparando para cuando Cristo venga el final de la gran tribulación a defender a Israel, ¿verdad? En la batalla de Armagedón, donde sabemos que la batalla del Armagedón es una batalla entre el anticristo y las naciones en contra de Israel. Y Cristo viene a defender a Israel al final de la gran tribulación en esa batalla. Y cuando venga el pueblo de Israel va a recibir a Cristo como el Mesías. Por eso este periodo se le llama también tiempo de angustia para Jacob. Pero no es para la iglesia que se ha ido ya con Cristo en el rapto. Así que vamos a hablar de las 4 teorías de rapto. La primera teoría es que el rapto ocurre antes de la gran tribulación. Esta es la teoría tradicional que siempre se ha enseñado a través de los tiempos, en donde la palabra enseña que el Señor va a guardar la iglesia de la hora de prueba que ha de venir y va a llevarse la iglesia, y que el Espíritu Santo sube con la iglesia al día del rapto, y la iglesia no va a estar acá abajo cuando comiencen los juicios sobre la humanidad, sino que vamos a estar arriba con el Señor en la boda del Cordero, y que abajo va a estar el pueblo pecador, ¿verdad?, recibiendo los juicios de parte de Dios. La segunda teoría es que el rapto ocurre a la mitad de la gran tribulación. En esta teoría, ¿verdad?, enseña que la iglesia va a pasar por 3 años y medio de los 7 de la gran tribulación, pero que cuando ya esté a mitad de este periodo, el Señor viene y los levanta. Esta teoría, hermanos, está basada en la confusión, y esta confusión la vamos a discutir más adelante con más detalle, pero es la confusión de que se mencionan los mártires de la gran tribulación, y muchas personas piensan que estas personas son la iglesia, y por eso está la confusión de pensar que la iglesia va a pasar por un periodo de la gran tribulación. Ahora, dentro de este grupo de personas que opinan que el rapto ocurre a la mitad de la gran tribulación, hay 2 subgrupos. Uno dice que ahora mismo, ya al día de hoy, estamos ya en el 5º sello, o para entrar al 5º sello, porque ya la gran tribulación comenzó. Realmente, pues, este grupo, ¿verdad? Yo quisiera saber quién es el anticristo, ¿verdad? Porque si ya empezó la gran tribulación, ya se supone que el anticristo esté gobernando el mundo. Así que no sé, ¿verdad?, de dónde estas personas sacan esta idea.
Pero el segundo subgrupo es un grupo que dice, todavía no ha empezado la gran tribulación, pero cuando empiece, la iglesia tiene que pasar por la mitad de ese periodo. Así que obviamente esta teoría, ¿verdad? No es correcta de acuerdo a las palabras. Tenemos el tercer grupo, que es la teoría de que el rapto ocurre al final de la gran tribulación. Y este grupo también está incorrecto por varias razones. Recuerden, la Biblia dice que el que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Por lo tanto, no puede comprar comida. Por lo tanto, no puede ir a trabajar. Por lo tanto, no puede ir al hospital. Entonces, ¿cómo una persona va a estar 7 años sin poder comer y ser viva todavía? O sea, obviamente aquí falta un poco de lógica entender que si el anticristo va a obligar a todo el mundo a sellarse y el que no se selle lo va a matar, pues primeramente nadie va a poder subsistir 7 años y segundo, todos aquellos que sean martirizados, pues realmente no va a haber nadie que esté vivo al final de la gran tribulación de parte de la, estamos hablando de las personas que quieren seguir con el Señor. No va a haber nadie vivo para el Señor raptar. Y además de eso, ¿cuándo va a raptarlo para subirlo? Si cuando finalice la gran tribulación, el Señor está bajando para defender a Israel de parte de la guerra que tiene el anticristo y las naciones contra Israel. Entonces, ¿hacia dónde nosotros vamos a ir si el Señor está bajando? ¿A dónde nosotros vamos a subir? O sea que no hay lógica en esta presentación de esta teoría. Y la cuarta teoría que tenemos es de que no hay rapto, sencillamente no va a haber ningún rapto. Y dentro de esta teoría hay dos grupos. Está el grupo de los preteristas, los cuales ellos creen que todas esas profecías apocalípticas sucedieron para el tiempo bíblico de Jesús o antes y que por lo tanto ya se cumplieron todas esas cosas y esas no van a ocurrir. Este grupo dice que el gobernante Antíoco Epífanes IV, gobernante de Siria para el año 171 a.C., fue según ellos el anticristo, ya que este señor se endiosó y también sacrificó carne de cerdo en el altar del templo y por lo tanto, ¿verdad? Profanó el templo en cierta forma, ¿verdad? Obviamente. Y que por eso él fue el anticristo y ya no va a haber más ningún anticristo. Y también tenemos, ¿verdad? Que ellos dicen que la destrucción de Jerusalén y todo el periodo de la gran tribulación, pues supuestamente es para el año 70, donde el general Tito, ¿verdad? Destruyó la ciudad. Y por eso, según ellos, ya todo pasó y no va a pasar más nada. Y dentro de otro grupo también de los que creen que no hay rapto, hay otro grupo de personas que enseña que toda la humanidad se va a convertir y que cuando se conviertan se va a entrar directamente al reino milenial. Por lo tanto, no hay anticristo, no hay rapto, ni hay gran tribulación, sino que toda la humanidad se va a salvar. Esta también es una teoría incorrecta porque la Biblia en ningún sitio dice que toda la humanidad se va a salvar, sino que el Señor habla de un juicio de trono blanco, de gente siendo enjuiciada y enviada al lago de fuego, ¿verdad? O sea que no hay mención de que toda la humanidad se va a salvar, al contrario, hay una mención bien clara de que durante la gran tribulación va a haber la adoración a los demonios. Así que no hay base bíblica para esta teoría. Bueno, y vamos a hablar ahora sobre 5 grupos de personas que van a estar en la gran tribulación. Hay 5 grupos de personas que van a estar activamente participando en la gran tribulación. Y ellos son los siguientes. Primero, el mundo pecador. El mundo pecador va a estar experimentando los juicios de Dios por haber rechazado a Jesucristo como Salvador. Y estas personas, según la palabra establece, 2 de cada 3 personas van a fallecer bajo los juicios que van a caer. Observen bien, 2 de cada 3 personas. O sea que una persona de 3 nada más va a sobrevivir. Segundo grupo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a experimentar angustia y persecución grande durante este periodo, pero a la misma vez van a ser evangelizados y preparados para
recibir al Mesías al final de la gran tribulación, cuando ocurra la guerra del Armagedón, ¿verdad? Como les dije, una guerra entre el anticristo, las naciones contra Israel, y que el Señor viene con su iglesia a defender a Israel, y ahí Israel va a recibir a Jesucristo como el Mesías, como ellos querían verlo, en una forma de rey, de salvador, de rescatador, ¿verdad? Y de ayudador a la nación. Cuando Cristo vino la primera vez, ellos no lo vieron así porque Cristo vino humilde, Cristo vino con el plan de salvación y ellos no entendieron que ese era su Mesías, pero en esta ocasión sí lo van a recibir. También el tercer grupo de personas que van a estar presentes en la gran tribulación es el grupo de los 144,000 judíos, que son jóvenes que pertenecen a las tribus de Israel. De este grupo vamos a hablar más adelante, son 12,000 jóvenes de cada tribu de Israel. Y se cree que este grupo de jóvenes va a estar evangelizando durante el periodo de la gran tribulación al pueblo de Israel y preparándolos para la venida del Mesías. Estos jóvenes van a ser sellados de forma tal que ellos no van a experimentar los juicios de la gran tribulación en ninguna forma. El otro grupo es el grupo de los mártires de la gran tribulación. Este grupo se compone de personas que a lo mejor habían escuchado el mensaje, pero nunca vinieron a Cristo, y al ver que se cumplió lo que se había predicado, ellos deciden, ¿verdad?, ser mártires y morir por causa de la palabra y no dejarse sellar con el sello del anticristo. También puede haber personas creyentes ahí que se hayan descuidado o se hayan confundido o no hayan entendido claramente y deciden en esta ocasión, ¿verdad?, dar sus vidas por causa de la palabra y no dejarse sellar. Este grupo de mártires muchas veces son confundidos con la iglesia y a veces muchas personas piensan que esta es la iglesia, pero no, esta no es la iglesia. Este es un grupo de personas o que se quedaron o que no habían conocido al Señor y deciden entregar sus vidas por Cristo por causa de la palabra durante el periodo de la gran tribulación. Y ellos van a ser decapitados conforme la palabra establece. Pero luego, más adelante, van a reunirse con la iglesia del Señor para entonces participar, ¿verdad?, de las bodas del Cordero. También tenemos los dos testigos. Los dos testigos son personas que van a traer el Señor como profetas a la tierra para hacer grandes portentos y proclamar juicios sobre la tierra. Se ha creído, ¿verdad?, que son Moisés y Elías, ya que el tipo de milagros y portentos que estas personas van a hacer son similares a los que ellos hicieron cuando estuvieron en vida, en adición al hecho de que ustedes saben que Moisés murió y Dios lo enterró y nunca se supo dónde estaba él sepultado, y Elías fue raptado, o sea que sus desapariciones de la tierra fueron hechas en una forma, ¿verdad?, no la tradicional, y por lo tanto se cree que estas dos personas van a ser los dos testigos. Así que tenemos 5 grupos de personas: los pecadores, el pueblo de Israel, los 144,000, los mártires de la gran tribulación y los dos testigos. Ahora vamos a entrar a las evidencias reales de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Tenemos la primera, que es que la Biblia dice que el anticristo no puede manifestarse hasta que el Espíritu Santo sea quitado. Hermanos, recuerden que el Señor le dijo a los discípulos que Él se iba y que iba a mandar un consolador. Aquí tenemos esta porción en Juan 14, 16. Y yo regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el nombre del Señor, ¿verdad? Observen que tanto Jesús como el Espíritu Santo van a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, si el Espíritu Santo se levanta el día del rapto y se va
y la iglesia queda acá abajo, entonces, ¿cómo es que el Señor va a estar con nosotros hasta el tiempo de rapto si nosotros vamos a tener una distracción de la presencia del Señor aquí, teniendo nosotros estar solos en la tierra sin la presencia del Espíritu Santo? O sea, entonces, ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir acá sin la presencia del Espíritu Santo? Cuando Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días de prueba. Pues vamos también a la porción de segunda de Tesalonicenses 2 del 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí lo dice claro, el anticristo no puede venir a manifestarse hasta que el Espíritu Santo es quitado. Por lo tanto, Dios no va a dejar la iglesia acá abajo sola sin la ayuda de la presencia del Espíritu Santo, cuando Él le dijo a la iglesia que iba a estar con nosotros hasta el día del fin. Entonces ahí estaría Dios llevando una palabra mentirosa a la iglesia. Por lo tanto, definitivamente, hermanos, la iglesia no puede estar aquí. Ahora, acuérdense que yo les hablé ahorita de los mártires. Esas personas no van a tener el Espíritu Santo acá, y por eso es que ellos van a ser martirizados, ¿entiendes? O sea que no podemos confundir los mártires con la iglesia. La iglesia ahora mismo está pasando por pruebas y tribulaciones, ¿verdad?, con regularidad, como un proceso para Dios, ¿verdad?, probar a aquellos que son fieles. Nosotros no vamos a ser enjuiciados porque ya nosotros hemos sido santificados y estamos siendo probados. Así que recuerden que la gran tribulación es un periodo de enjuiciamiento, por lo tanto, no es para la iglesia. Vamos a la segunda evidencia. Al periodo de la gran tribulación también se le llama tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué? Porque ellos van a ser perseguidos y atacados de parte del anticristo. Y de eso, ¿verdad?, hay una porción en Apocalipsis capítulo 11 cuando habla de la mujer y el embarazo, ¿verdad?, el niño que está por nacer, y que luego el dragón persigue a la mujer. O sea, Israel va a ser perseguido y va a ser atacado durante el periodo de la gran tribulación de parte del anticristo. Pero cuando llegue el momento más crítico y esté toda la población mundial en contra de Israel, ahí viene el Señor con la iglesia a defender a Israel. Por eso, este es un periodo de angustia para Jacob, pero es para prepararlo para la venida del Mesías. Observen que en Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, ¿quién es Jacob? Jacob es Israel. Ustedes saben, Jacob fue hijo de Isaac y Dios le cambió el nombre por Israel y de ahí salieron las 12 tribus. Así que también dice aquí que de ella será librado, obviamente porque el anticristo y el falso profeta y la población mundial no van a poder derrocar al Israel, porque el Señor viene con la iglesia a defenderlo en la batalla del Armagedón. También tenemos otras porciones bíblicas que queremos considerar bajo este segundo punto. En Zacarías 12, 9 al 11, vamos a ver cómo Israel va a reconocer al Mesías. Dice aquí, y en aquel día yo procuraré destruir a las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí es la batalla del Armagedón. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. O sea, ahí está claro la batalla del Armagedón, que dice aquí, yo voy a procurar destruir las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahí está la persecución del anticristo, el falso profeta y las naciones contra Israel. Y luego dice
que el pueblo de Israel va a mirar a quien traspasaron, o sea, al Mesías, ¿verdad? Y luego dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran lloro en Jerusalén como llanto de Adadimón, en el valle de Megido. ¿Dónde es que va a ocurrir la batalla del Magedón, hermano? En el valle de Megido. O sea que esta porción de Zacarías está bien clara. Y vamos a ver la otra, Zacarías 14, 3 al 5. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Observen aquí claramente. Primero dice que peleará con aquellas naciones. Bueno, ya les he estado explicando eso. Que va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Jesús viene literalmente en persona. No es espiritual que viene. Él viene espiritualmente, ¿verdad? Se queda en las nubes y levanta la iglesia al día de rapto. Pero cuando viene el final de la gran tribulación, Él va a venir en persona. Y Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Porque Él viene a derrotar al anticristo, al falso profeta y a las naciones que están peleando contra Israel y a defender a Israel. Y ahí es donde Israel va a reconocerlo como Mesías. Y fíjense que dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos aquí no son los ángeles, hermano, porque a los ángeles nunca se le da el nombre de santo, se le da el nombre de servidores o se le da el nombre de ángeles. A quienes se les llama santos es a la iglesia. Por eso, esto nunca ha ocurrido, que ha venido el Señor con la iglesia, porque eso es un evento que va a ocurrir al final de la gran tribulación. Por eso vemos claramente estas dos porciones de Zacarías son claras. Esto se refiere a la batalla de Armagedón y por eso Israel va a recibir al Mesías en este momento. Vamos a discutir la señal número 3. Esta evidencia dice, la Biblia dice que Dios guardaría a la iglesia de la hora de prueba que habría de venir. Y es así, hermano, pero si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces ¿de qué es que nos va a proteger? Si el periodo de la gran tribulación es el periodo de mayor persecución, juicios y situaciones catastróficas que van a venir sobre el mundo entero como nunca antes. O sea, entonces, volvemos de nuevo. Si Dios dijo que iba a mandar su Espíritu Santo y a Jesús para guardarnos, entonces, ¿de qué nos va a guardar? Nos va a guardar de pruebas normales y nos va a dejar solo en las pruebas y en los momentos de juicio más graves. O sea, ahí no hay lógica en eso. ¿Cuántas veces nos va a probar? Porque la misma palabra dice, en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y enseñándoles que es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros estamos siendo probados todo el tiempo. Además, volvemos a lo mismo. La gran tribulación es un periodo de juicio. O sea, Dios no va a enjuiciar la iglesia, porque juicio indica destrucción espiritual de la persona. Entonces, ¿cómo Dios va a enjuiciar a la iglesia después de haberla aprobado tanto? O sea, esto realmente no cae ahí. Y miren también lo que dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora vamos a hablar claro aquí sobre algo muy importante. Primero dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, pues eso es lo que les estaba diciendo ahora mismo,
Esas pruebas y tribulaciones que ustedes y nosotros pasamos continuamente en la vida cristiana, esa es guardar la palabra de la paciencia del Señor. O sea, tolerar, soportar, resistir, vencer. Ahora, miren bien un detalle que les voy a traer. Aquí dice, yo lo voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo quiero decirles algo muy importante. Hermanos, solamente ha habido un solo evento de juicio mundial sobre la tierra desde los tiempos de Adán y Eva. Y ese juicio mundial fue el diluvio de Noé. Porque aún Sodoma y Gomorra, aún juicios que han venido, terremotos, plagas, situaciones, nunca han sido mundiales. No han sido mundiales, han sido nacionales o territoriales, o sea, han sido por territorios de tierra. No han sido a nivel del mundo entero. Va a haber solamente 3 procesos de juicio mundial, de los cuales 3, 1 sucedió y 2 no han ocurrido. Y yo te voy a decir cuáles son esos 3. El primero ya te dije que era el diluvio de Noé, donde murió toda la población mundial, salvo Noé y su familia que estaban en el arca. El segundo evento va a ser la gran tribulación, donde va a haber juicios sobre el mundo completo, entero. Y el tercero va a ser al final del milenio, cuando el enemigo de las almas engañe a algunas personas sobrevivientes del milenio y venga juicio de Dios, queme la tierra y la purifique completa por fuego. Ese juicio, nosotros no vamos a estar ahí, la iglesia. Eso viene para el diablo y sus seguidores. Y obviamente el lago de fuego. Pero esos son 3 eventos mundiales. Fuera de ahí, las cosas que han pasado en el mundo han sido solamente en ciertas áreas del mundo. Por lo tanto, cuando dice aquí que ha de venir sobre el mundo entero, estamos hablando del período de la gran tribulación. Así que la iglesia no va a estar aquí porque ya el Señor dice que Él nos va a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y por qué nos va a librar? Porque ya Él nos probó y pasamos la prueba y nos fuimos con el Señor en el rapto. Tenemos la cuarta evidencia. En varios relatos bíblicos vemos que Dios guarda a su pueblo cuando Él va a ejecutar juicios. Pasó, hermanos, con Noé. Le estaba hablando ahora mismo de Noé. Pasó con Lot cuando derramó juicio sobre Sodoma y Gomorra. Él sacó a Lot. Pasó con Rahab la ramera cuando iba a destruir la ciudad de Jericó. Él mandó a sacar a Rahab. O sea que en las plagas de Egipto, el pueblo de Israel fue guardado en la península de Gosén. Durante la Biblia hemos visto muchos ejemplos donde Dios guarda a su pueblo cuando hay juicio. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 5 al 9, dice la siguiente forma: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. O sea, Dios guarda a sus hijos
a los justos, a los que les sirven. Dios los guarda cuando hay juicios que vienen de parte de Dios sobre la humanidad. La 5. La Biblia dice que no habremos de saber el día ni la hora de la venida del Señor. Pero hermanos, vamos a hablar claro. Miren lo que dice Mateo 25:13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Mateo 24:42 al 44 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, si nosotros sabemos cuándo viene el Señor, todo el mundo estaría súper santificado. La cosa que el Señor quiere es que estemos preparados siempre. Y si la Biblia dice que nosotros no vamos a saber el día ni la hora de la venida del Señor, entonces nosotros no podemos estar en la gran tribulación, porque la Biblia dice que la gran tribulación va a durar 7 años. Entonces vamos a saber cuándo el Señor va a venir. O sea que lógicamente entendemos que no vamos a estar ahí, hermano, porque ahí estaríamos ya sabiendo cuándo el Señor viene. La 6 dice, la iglesia no va a estar en la gran tribulación, ya que en el rapto la iglesia sube al cielo y el Señor nos espera en el aire. La Biblia dice, hermanos, que cuando la iglesia esté allá arriba, va a haber bodas del Cordero, va a haber tribunal de Cristo, vamos a estar de fiesta con el Señor 7 años. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a estar acá abajo? Si nosotros estamos acá abajo durante la gran tribulación, entonces, ¿cuándo es que va a ocurrir las bodas del Cordero? ¿Cuándo es que va a ocurrir el tribunal de Cristo? O sea, definitivamente, además, nosotros, ¿cuándo vamos a subir? Si el Señor va a bajar al final de la gran tribulación, como ya yo he explicado antes. Fíjense que 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta porción bíblica definitivamente no se oye como que la iglesia va a estar sufriendo juicios, persecuciones y va a estar en la gran tribulación. Porque como les he dicho, el Señor viene al final de la gran tribulación a defender a Israel. Entonces, aquí hay un pare de los procesos, porque ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser la boda del Cordero? ¿Dónde está el tribunal de Cristo? O sea, ahí hay un revolú. Eso se está saliendo fuera de un orden para tratar de justificar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, eso está equivocado. Nosotros no vamos a estar aquí para la gran tribulación. La 7 dice, en el rapto solo participa la iglesia y no hay juicio sobre nadie. Esta evidencia es bien analítica, porque en el rapto de la iglesia no debe haber una combinación de eventos. O sea, el rapto es un evento especial y separado y exclusivo. No puede estar metido con 20,000 cosas que ocurran a la misma vez. Tampoco el día del rapto se menciona en ninguna forma que va a haber juicio sobre nadie en ese momento, sino que sí habla de que cuando Cristo venga a defender a Israel y con nosotros la iglesia, entonces sí va a haber juicio sobre el anticristo, el falso profeta y los pecadores. Vamos a ver estas porciones para entender esto un poco más claro.
Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19, 11 y 14. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales incluyen los ángeles y también a nosotros. O sea, vamos a bajar con caballos blancos. Vamos a bajar. ¿Para qué vamos a bajar? Pues aquí vamos en el mismo capítulo. Observen que estamos en el mismo capítulo 19. Pero nos movemos un poquito más para adelante y el verso 19 al 21 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Observen bien. Ahorita dijimos que él viene en caballo blanco con sus ejércitos celestiales. Y ahora dice que obviamente cuando bajaron, se encontraron que tenían que reguerrear contra el ¿quién? El anticristo, el falso profeta. Pero dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Observen bien, hermanos. Observen bien. Jesús baja con la iglesia y sus ángeles a derrotar al anticristo, el falso profeta, y a las personas malvadas, a los pecadores. Viene con nosotros. Por lo tanto, no va a haber una mezcla de rapto y juicio. Esta es una segunda venida con la iglesia, no a raptar la iglesia como dicen las personas que tienen la teoría de que el Señor viene al final de la gran tribulación. Porque entonces, ¿dónde está la gloria del rapto y la celebración de la fiesta con la iglesia de que ha sido levantada? Si lo que viene el Señor es enjuiciar y a derramar juicio sobre toda esta gente que están acá abajo. O sea, esos dos eventos son separados. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La señal número 8 dice, no se menciona nada de que la iglesia esté en la tierra para ese periodo, sino al contrario, antes de esa batalla de Armagedón, se mencionan las bodas del Cordero, y en Zacarías 14:5 dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Si viene con los santos, entonces los santos no van a estar en la tierra, hermano, porque a los ángeles no se le da el nombre de santos. A los ángeles se les llama ángeles. A la iglesia se les llama santos. Si dice que vendrá Jehová mi Dios con él todos los santos, está hablando de que el Señor viene con la iglesia. ¿Y cómo la iglesia va a venir con el Señor si está acá abajo? O sea, no va a venir con el Señor, sería esperarlo acá abajo. Y eso no es lo que la Biblia dice. Dice que viene con él. Si viene con él, quiere decir que la iglesia está arriba. Y miren lo que dice aquí, Apocalipsis 19, el 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, ¿cómo vamos a tener la cena del Cordero si el Señor está acá mandando gente para el lago de fuego y todo eso? O sea, volvemos a lo mismo que les dije ahorita.
No podemos alterar el orden de los eventos para tratar de justificar doctrinas que no son correctas. Estas cosas tienen un orden que Dios puso proféticamente y tienen que ir en ese orden. Primero es el rapto, después es la gran tribulación, después viene el Armagedón, la batalla contra el anticristo y las naciones para defender a Israel. Después viene el milenio y después viene la eternidad. Vamos a leer también la número 9. La Biblia no dice que el rapto y el juicio sobre el anticristo y el falso profeta van a ocurrir al mismo tiempo. Esto sería el caso de un rapto al final de la gran tribulación, que es lo que les expliqué casi ahora. O sea, lo que sí dice es que cuando Cristo venga en su segunda venida, no en el rapto, es que el diablo va a ser atado por 1000 años y el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego. Y miren lo que dice aquí en Apocalipsis 19, 21 al capítulo 20, verso 3. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes? El anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora observen bien, porque esta porción es nueva. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que observen, hermano, que esta segunda venida de Cristo es literal, pone los pies sobre el monte de los olivos y también viene a enjuiciar al anticristo, al falso profeta, a atar al diablo por 1000 años. O sea, que es un proceso de juicio y de batalla, no es el rapto de los creyentes. Vamos a la señal 10. La Biblia dice que la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo para evaluar las obras buenas y las malas y recibir los galardones de parte del Señor. Esto va a ocurrir ¿cuándo? Cuando la iglesia esté en el cielo. En esos 7 años va a haber tribunal de Cristo, va a haber bodas del Cordero. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no es el mismo que el trono blanco. El tribunal de Cristo es un juicio donde Jesús va a premiar a los creyentes por sus acciones. Allí Él va a darles galardones, regalos, posiciones y los va, ¿verdad?, a felicitar por sus trabajos en la tierra. Este tribunal de Cristo no es para perdición y es para regalos y premios y para felicitación. ¿Recuerdan cuando el Señor habló sobre la parábola de los talentos y dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo he de ponerte, entra en el gozo de tu Señor? Bueno, pues eso mismo es lo que va a ocurrir en el tribunal de Cristo. Ahora, vamos a ver en esta tablita que tengo aquí, vamos a ver un poco sobre el orden de los eventos, porque es que hay una confusión cuando se mezclan los eventos que van a ocurrir durante esos 7 años y posterior a los 7 años. Primero, durante los 7 años, la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo,
y también va a estar en las bodas del Cordero. Acá abajo va a estar la gran tribulación. Al final de la gran tribulación viene la batalla del Armagedón, en donde Israel va a estar siendo atacada por el anticristo, el falso profeta y las naciones. Y la iglesia que está allá arriba con Cristo va a bajar con él a defender a Israel. Venimos con él desde arriba. Y esa batalla donde el Señor pelea contra el anticristo, el falso profeta y las naciones para defender a Israel, se llama la batalla del Armagedón. Y ese día Israel va a recibir a Jesús como el Mesías. Ahora, después de esa batalla, inmediatamente el diablo es atado por 1000 años y el Señor establece el reino milenial. 1000 años que vamos a estar reinando con el Señor en la tierra. Al final del milenio, luego el enemigo va a ser suelto y va a venir a tratar de engañar a aquellas personas que hayan estado viviendo en el milenio, no la iglesia, porque ya la iglesia se casó con el Señor y somos reyes y sacerdotes y tenemos cuerpos incorruptibles. Estoy hablando de las personas sobrevivientes de la gran tribulación que hayan de entrar al milenio. Esas personas, el enemigo va a tratar de engañar a algunos y los va a enredar. Y ellos van a tratar de venir de nuevo a atacar al pueblo de Dios. Y ahí viene fuego del cielo y destruye a esas personas. Y al diablo lo mandan al lago de fuego. Entonces, cuando ocurre eso, viene entonces el juicio del trono blanco, que también mucha gente le llaman el juicio final, en el cual la gente que está en el infierno van a salir del infierno, a ir delante del Padre para ser juzgados y ser lanzados permanentemente en el lago de fuego. O sea que el orden de eventos, recuerden hermano, es rapto. Luego viene el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, mientras acá abajo está la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, la batalla de Armagedón, donde está Israel, ¿verdad?, siendo atacado de parte del anticristo, falso profeta de las naciones. Venimos con el Señor a defender a Israel. Luego el diablo ha atado 1000 años. Viene el reino milenial. Al final del reino milenial, el diablo es desatado, engaña a alguna gente de esa, se rebela contra el campamento de Dios y viene y baja fuego del cielo y los destruye y al diablo lo manda al lago de fuego. Y luego viene el juicio final o el juicio del trono blanco. El Señor manda a la gente del infierno al lago de fuego y ahí se establece, hermanos, la eternidad para estar eternamente con Dios reinando y en felicidad completa y total. Y el diablo y sus demonios y todos aquellos que estuvieron con él participando estarán en el lago de fuego por toda la humanidad, toda la eternidad. Ahora, miren aquí la porción, ¿verdad?, del tribunal de Cristo, que dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y luego 2 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Observen claramente, ¿verdad?, que el tribunal de Cristo es para recompensar, galardonar y felicitar. Y el trono blanco es muy diferente, ¿verdad? Apocalipsis 20:11-15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que observan la diferencia entre el tribunal de Cristo, que es para galardonar, y el trono blanco, donde es para enjuiciar a las personas que están ya perdidas en el infierno. Bueno, y vamos a considerar finalmente dos confusiones que hacen que la gente crea que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Estas son las dos mayores confusiones que yo he visto que hacen que la gente piense que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La primera es que confunden los 144,000 con la iglesia. Hay personas que creen que los 144,000 son la iglesia y que son sellados y protegidos durante la gran tribulación. Sí, estos 144,000 son sellados y protegidos, pero esta gente no es la iglesia. La Biblia claramente dice quiénes son, y tenemos dos porciones para hablar de esto. Apocalipsis 14, de 4 al 5, dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Observe, hermano, esto no puede ser la iglesia, porque habla de que son hombres. Y entonces, ¿dónde estarían las mujeres que son salvas? Además dice que son vírgenes, entonces, ¿dónde estarían las personas que son casadas? O sea, estas personas no son la iglesia. Además, vamos a hablar claro, hermano. Desde Adán y Eva, ¿cuánta gente han existido? Imagínense ustedes si solamente se van a salvar 144,000 personas. O sea, de tantos billones de personas que han existido a través de toda la humanidad. Si fuera esa cantidad nada más, eso sería injusto de parte de Dios, solamente salvar 144,000 personas. Este concepto también confunde, porque los testigos de Jehová dicen que esos son los que se van a salvar. Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que los testigos de Jehová, ellos ponen a su gente a evangelizar, pero imagínate cuántos testigos de Jehová hay en el mundo. Hay más de 144,000, entonces ellos estarían trabajando en vano porque no se salvarían. O sea, este grupo no es la iglesia, ni tampoco son los que se van a salvar. Este grupo, vamos a hablar claramente quiénes son. Tenemos aquí en Apocalipsis esta porción que nos trae y dice, capítulo 7, ¿verdad?, del 2 al 8. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Ahora miren bien, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estamos viendo, hermano, que estas 144,000 personas son jóvenes de cada tribu de Israel, 12,000
jóvenes que han sido sellados y protegidos de los juicios que van a venir. ¿Y qué van a hacer esa gente? Pues se cree que estas personas van a evangelizar al pueblo de Israel durante el periodo de la gran tribulación. Posiblemente, ¿verdad? Prepararlo, mira, el Mesías viene, el Mesías está por venir, el Mesías nos va a defender. O sea, posiblemente están tratando de preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Y vamos a discutir la segunda confusión. La segunda confusión es con relación a los mártires de la gran tribulación. Algunas personas confunden los mártires de la gran tribulación con la iglesia y piensan que debido a que esas personas están participando en la gran tribulación, pues entonces esa es la iglesia que está ahí porque dice que murieron por causa del testimonio de Jesús. Sí, pero la iglesia ya se fue con Cristo. Este grupo de personas puede ser personas que fueron inconversas para el tiempo de rapto y conocían la palabra, la habían escuchado y entienden que si se marcan van definitivamente a perderse para siempre. También podríamos considerar quizás cristianos que estaban descuidados, se quedaron en el rapto, saben que si se marcan ahí ya terminó toda oportunidad de salvación y saben que van a pasar por un proceso tortuoso, ¿verdad?, de martirio, pero prefieren eso antes de perder su salvación. En Apocalipsis 6, de 9 al 11, nos dice de la siguiente forma: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ves? El testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay que entender, hermanos, que estas personas que van a morir por causa del evangelio en la gran tribulación, no todo el mundo va a morir a la misma vez. Recuerden que estas personas no tienen el sello de la bestia, por lo tanto no tienen dinero para comprar. Quizás algunos familiares les compran comida por un tiempo, pero debido a que el diablo va a estar en control de ese periodo de tiempo de la gran tribulación, los familiares no le van a seguir comprando comida todo el tiempo. Y estas personas o van a fallecer por desnutrición en caso de que estén bien escondidos en montes o cuevas por allá, o van a ser encontrados por el anticristo. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un tiempo de avances tecnológicos y por satélite, por GPS, por satélite, rápidamente identifican por rayos X o lo que sea, rayos láser, donde las personas están. O sea, que van a ser ubicadas tarde o temprano y van a morir. Pero como todas no van a morir al mismo tiempo, aquí esta porción lo que quiere decir es que esas almas que estaban clamando por justicia debido a que habían sido martirizadas, el Señor les dice: esperen a que todo el grupo complete. ¿Por qué? Porque este grupo luego va a subir al cielo y van a unirse con la iglesia de Cristo para las bodas del Cordero, que las bodas del Cordero ocurren un poco antes del final de la gran tribulación, antes de la batalla del Armagedón. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 19, vamos a ver que las bodas del Cordero ocurren y luego, inmediatamente después, viene el Señor con la iglesia y sus ejércitos celestiales a combatir contra el anticristo, el falso profeta, para defender a Israel, como ya les he mencionado varias veces en este estudio. Entonces vamos a considerar la otra porción que nos da también un poco de luz con respecto a esto. Esta porción está en Apocalipsis 7, del 9 al 17, y habla sobre este grupo de mártires. Y dice: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, escuchen bien, hermano. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, observen algo bien importante. Primero dice que estas personas han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Quiere decir que ellos, a través del martirio, pagaron con su cuerpo y han recibido la salvación a través de la sangre de Cristo. Pero miren bien, cuando en los tiempos bíblicos los reyes estaban en sus tronos y venía alguien que no estaba llamado o asignado a venir y aparecía delante del trono, el rey tenía un cetro, un tipo de bastón, en el cual si él extendía ese cetro o ese bastón hacia la persona se le estaba dando el permiso para hablar con el rey y entrar frente a su trono. Pero si el rey no le extendía el cetro o el bastón, entonces esa persona era muerta y fallecida porque la mandaban a matar. Observen que esta porción se da como base bíblica en el libro de Esther, cuando Esther se presenta delante del rey sin ser llamada para ella, ¿verdad?, hablar a favor del pueblo de Israel. Y ella misma dijo: si el rey extiende su cetro, pues voy a hablar, y si no, pues que perezca, ¿verdad? La bendición es que en este caso Esther halló gracia delante del rey y él le extendió el cetro y le dijo: sí, puedes entrar y hablar conmigo. Entonces fíjense cómo aquí dice que Dios extenderá, el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto es una referencia indirecta a que él va a recibir ese grupo, a pesar de que no estuvieron en el rapto, va a recibir ese grupo de mártires de la gran tribulación, les va a extender, como hacían antes, el cetro, les va a autorizar para participar de la salvación a través de su martirio. Y dice que no van a tener más hambre, sed, ni sol estará sobre ellos, porque estas personas van a pasar hambre, van a pasar sed, van a pasar necesidades, no van a tener dónde vivir. Recuerden, no van a tener el sello de la bestia, por lo tanto no pueden comprar, vender, no se pueden quedar en sus casas porque rápidamente el gobierno los va a matar. Entonces van a tener que huir a sitios, ¿verdad?, en campos y lugares que no son propios para dormir. Van a estar en necesidades y sufrimiento. Ellos van a ser, como dice uno, salvos por fuego. O sea,
van a pasar martirio y van a pagar con el martirio por causa, ¿verdad?, de la palabra. Entonces estas personas no son la iglesia, porque Dios no va a pasar la iglesia por un proceso tan torturoso como este, cuando ya la iglesia ha estado pasando por pruebas y tribulaciones durante todo el tiempo. Y además, si como yo dije ya anteriormente, si estas personas son la iglesia, entonces, ¿a quién van a raptar si todas estas personas van a fallecer? Y Dios permitiría que su novia pasase por tremendas torturas como estas, toda la iglesia de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que hay mártires, como he dicho, ¿verdad? Hay mártires a través de todas las edades, pero no todo el mundo es mártir. Eso es un punto importante. Hay una corona para los mártires porque estos son personas que pasan por situaciones bien extremas, pero no toda la iglesia de Cristo es mártir. Por lo tanto, nosotros no podemos confundir este grupo de mártires de la gran tribulación con la iglesia. Y en esta oportunidad, ¿verdad? Queremos decirles que es importante que ustedes entiendan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que quieran escribirnos, pueden hacerlo a mirad que nadie os engañe @gmail.com. También pueden hacer comentario abajo en el canal o suscribirse. Si tú no estás suscrito, suscríbete al canal para que no pierdas los mensajes que vienen próximamente. También quería decir, antes de hacer la oración final, que tuve una pequeña consulta con esta referencia de 50 razones para el rapto antes de la gran tribulación por el doctor John Walworth. Este estudio, ¿verdad? Lo consulté brevemente para tomar algunos puntos que me resultaron de interés y hice una consulta muy breve sobre este estudio. Ahora, quiero hacer una oración por las personas que quieren aceptar a Cristo como Salvador personal. Y le voy a pedir a todas esas personas que ahora mismo, ahí donde usted está, repita conmigo la oración para aceptar a Cristo como Salvador. Repite conmigo: Señor y Padre Celestial, en este momento yo te recibo como Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Libértame de toda atadura, de todo vicio o de toda cosa que no sea de tu agrado. Ayúdame a perseverar hasta el rapto de la iglesia. Llévame a una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Y yo te pido, Señor, que tú me ayudes a que yo siga firme hasta el rapto de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo voy a orar por ustedes ahora. Señor y Padre Celestial, en este momento yo te presento a estas personas que han decidido aceptarte como Salvador. Yo te pido, Padre, que tú los perdones, los libertes. Y yo echo fuera ahora mismo todo espíritu del diablo, toda brujería, todo demonio de depresión, de suicidio, de ansiedad, todo demonio de duda, todo demonio de vicio, cualquiera sea que está en estas personas, yo lo echo fuera, lo ato y lo ligo, y por la autoridad de la sangre de Cristo echo fuera todos estos demonios para que estas personas queden libres y tú, Señor, los dirijas a iglesias de sana doctrina donde puedan perseverar y aprender la palabra del Señor hasta que tú vengas a levantar la iglesia en el rapto de la iglesia. Y quiero decirles a todos, hermanos, recuerden, mirad que nadie os engañe. Este es tu canal, mirad que nadie os engañe, y tu pastora Nanette Lafosé. Y quiero, ¿verdad?, decirte que próximamente vamos a continuar grabando otros programas. Aquellas personas que quieran ver nuestros programas, ya nosotros tenemos como cerca de 20 programas grabados. Y estuve hablando con algunas personas que no encontraban los programas primeros.
Si usted está en el celular, necesita hacer un clic donde dice videos. En la parte de arriba del canal hay una parte que dice videos. Ahí, si usted sigue hacia abajo, va a encontrar todos nuestros programas. Y para aquellos que estén interesados, ¿verdad? El primer programa grabado para usted saber si llegó hasta abajo es cómo saber si un predicador es falso, parte primera. Esta es una sección de 4 partes que, ¿verdad? Grabé para que empezar con el canal. Así que todos los que estén interesados pueden chequear esos otros programas para que sea de edificación para su vida. Recuerden, nos puede escribir, mirad que nadie os engañe, @gmail.com. Dios te bendiga y mirad que nadie te engañe.